Dios es bueno, hermanos. Los saludamos en el nombre que es sobre todo nombre. ¿Pueden salir los chiquitos? En el nombre maravilloso de nuestro amado Señor Jesús. A Él sea todo honor, toda honra y toda gloria. Amén. Cristo no está muerto, Él está vivo. Entonces, pues por eso venimos aquí, porque Él está vivo. Amén. Gloria al Señor. Bueno, pues nos visitan hoy dos hermanitas. La hermana de la hermana Lupita. Póngase de pie, hermana, por favor. ¿Cuál es su nombre, hermanita? Norma. Ella es hermana de la hermana Lupita. ¿Cómo le decimos? Pues es un honor tenerla aquí con nosotros. Amén. Allá atrás también está una hermanita. ¿Dónde está? ¿Dónde está la hermanita? Póngase de pie, hermanita. ¿Cuál es su nombre? ¿Cómo? Leonor. La hermana Leonor. ¿Cómo? ¿Leo? Nor. Leonor. Ah, ok. Hermana Leo. ¿Cómo le decimos? Gloria al Señor. Puede sentarse, hermana Leonor. Bueno, pues viene con usted también una pariente, ¿verdad? Una jovencita. Ah, bueno. 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 Después platicamos, hermanita. Sí, se me hace favor, pues tráigasela, amén. Denle un aplauso al Señor por la vida de nuestras hermanas, fuerte. Gloria al Señor. Pues vamos a entrar a la palabra del Señor, hermanos. Y uno de los propósitos, hermanos, que deseo que la palabra logre en nosotros, es que toda la iglesia, hermanos, entienda, fíjense bien, que adorar con conciencia y reconocimiento de haber pecado, hermanos, nos llevará a un avivamiento. Hoy se escuchaba bien bonita la adoración, hermanos, cuando callaron los instrumentos, se oían las voces. Me remonté mucho, hermanos, al tiempo de Israel. Les voy a predicar sobre de eso. Pero quiero exhortarlos, hermanos, al asunto de adorar a Dios con humildad y conciencia. ¿Cuántos lo hicieron hoy? Precioso, bien lindo, amados hermanos. Quiero que vayamos a el libro de Nehemías, hermanos. Les voy a contar una historia, ¿verdad?, sobre Nehemías. Ya les he predicado sobre este pasaje, pero ahora quiero hacerlo en otra perspectiva. Nehemías, vamos a leer Nehemías, hermanos, capítulo 8, versos 5 y 6, nada más. O yo se lo leo y luego ustedes enseguida lo leen todos juntos. Nehemías capítulo 8, versos 5 y 6. Dice así, fíjese. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió: amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Ahora ustedes todos juntos. Qué tremendo, ¿verdad?
O sea, fue algo extraordinario lo que hizo Esdras. Bueno, el tema de hoy, hermanos, es la adoración. Es una característica que implica un avivamiento. Por título yo le he puesto a este tema la adoración y arrepentimiento. Bueno, la intervención, hermanos, fíjense bien, de nuestro Dios a favor del pueblo de Dios en el tiempo de Nehemías no fue una casualidad, sino el principio de un nuevo mover de Dios en el pueblo o en su pueblo o en ellos, ya que habían sido ellos cautivados por Nabucodonosor, hermanos, por Nabucodonosor II, y fueron esclavizados durante muchos años, al menos 70 años, cuando nuestro Dios les permitió volver de este cautiverio. Según los capítulos del 8 al 10, describen, fíjense bien, uno de los más grandes avivamientos de la época del Antiguo Testamento. Les voy a contar algo de la historia. Cuando, hermanos, en el capítulo 1 de Nehemías, dice que Nehemías oraba al Señor. Nehemías era hijo de Alcalías. Y Nehemías lloraba porque estaban cautivos, hermanos, en Babilonia. Y Nehemías quería el regreso del pueblo de Israel. Y él tenía mucha carga, mucho dolor espiritual. Y dice en el capítulo 1, amados hermanos, dice: aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá. Y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijo: el remanente, los que quedaron de la cautividad ahí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Dice: cuando oí estas palabras, me senté y lloré, es Nehemías, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante de Dios de los cielos. Y dije: te ruego, Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le temen y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti de día y de noche, por los hijos de Israel, tus siervos. Y confieso, qué tremendo, los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti, si yo y la casa de mi padre hemos pecado. La cautividad, hermanos, del pueblo de Israel a través de Nabucodonosor fue porque el pueblo de Dios, hermanos, se había olvidado de los estatutos y ordenanzas de Dios. Dejaron a Dios a un lado y empezaron a hacer las cosas que ellos querían,
olvidando, hermanos, la ley de Dios y prevaricando, hermanos, entre unos y otros y pecando. Esto aconteció, hermanos, porque el pueblo de Dios desobedeció. Pero Dios es grande, Dios es bueno. ¿Cuántos dicen amén? Yo siempre lo digo, Dios es bueno, hermanos. Que a pesar de que somos pecadores, Él nos escucha y nos perdona. Nehemías, hermano, oraba de esta manera. Pero fíjese bien que cuando está orando Nehemías, hermanos, en ese mismo capítulo, en el reinado, fíjense bien, de Ciro el Grande, viene Ciro, hermanos, y conquista Babilonia, hermanos, y viene la palabra de Dios, estando cautivos en Babilonia el pueblo de Israel, a Ciro el Grande. Y Dios le habla y le dice: hey, edifícame casa. Dios hablándole a Ciro: edifícame casa en Jerusalén. Dios sabe cómo actuar y cómo obrar en nuestras necesidades. Él lo sabe hacer perfectamente. Cuando viene la palabra profética, hermanos, de Dios a Nehemías, a Ciro el Grande, viene, hermano, Nehemías ante el rey y le dice: ¿qué te pasa? Señor, estoy triste. Me han dado la noticia que los muros de Jerusalén, el templo, está quemado y devastado, y la casa de Dios está olvidada. Hermanos, la casa de Dios estaba olvidada, estaba destruida por causa del pecado del pueblo de Israel. Y Nehemías tenía una carga tremenda, pero hermanos, Dios escucha la oración. Dios siempre va a estar atento a la oración de sus hijos en todo momento. Y viene la bendición, amados hermanos, para el pueblo de Israel. Ahí en el capítulo 8, hermanos, fíjese bien, del capítulo 8 al 10, describe uno de los más grandes avivamientos de la época del Antiguo Testamento, demostrándonos así varios principios fundamentales para el avivamiento y renovación espiritual. Un avivamiento, hermanos, Israel necesitaba un avivamiento. Un avivamiento solo puede venir o proviene, hermanos, de Dios, y es transmitido por la palabra de nuestro Dios. Es transmitido ¿por qué? Dios produjo un avivamiento en Israel a través de su palabra, hermanos, en la vida de Nehemías, el que era el gobernador de ese tiempo de Israel, o el principal del pueblo de Israel. Un avivamiento solo proviene de Dios, y es transmitido por la palabra de nuestro Dios. Hermanos, si nos humillamos y buscamos a nuestro Dios de todo corazón y nos arrepentimos de todos nuestros pecados, su respuesta será un avivamiento. Miremos algunas cosas de cómo comenzó el avivamiento en el pueblo de Dios en el tiempo de Nehemías, el gobernador de Israel. Miren, hermanos, la adoración y el arrepentimiento con sinceridad inician el avivamiento del pueblo
de Dios. Por eso yo les preguntaba, ¿cuántos adoraron a Dios con toda conciencia? Y todo lo hicimos, amén. Y cuando lo hacemos de esa manera hay resultados. El resultado es que el Espíritu Santo, hermanos, se derrama en nosotros. ¿Cuántos lo sintieron? Yo creo que todos, hermanos. Pero la adoración y el arrepentimiento con sinceridad, hermanos, inician el avivamiento del pueblo de Dios. Una oración con confesión y un corazón contrito y humillado, y un rechazo, hermanos, fíjense bien, a la conducta pecaminosa de la sociedad contemporánea, hermanos, traen un avivamiento. Déjenles leo el verso 1 y 4 del capítulo que leímos. Mire lo que dice. Y se juntó todo el pueblo, hermanos. Dios le habla a Ciro y Ciro hace traer a Nehemías y le pregunta por qué está triste. Y ya le dice Nehemías, por causa de que Jerusalén está olvidada y el templo de Dios está derribado, está olvidado, está quemado. Y le dice, bueno, ¿sabes qué? Dios me ha dicho que vuelvan a levantar la casa de él en Jerusalén. Le cambió el semblante, hermanos, a Nehemías. Le dice, ve y llévate a la gente. Parte de la gente, era un viaje muy grande. Lleva a la gente. El primer viaje con Zorobabel, hermanos. Llévatelos y comiencen a edificar la casa de Dios. El semblante, hermanos, de Nehemías cambió, porque sabía que Dios había escuchado ¿qué? Su oración. Algo tremendo aquí, hermanos. Comenzaban los principios de algo poderoso y hermoso. Estaba por comenzar un avivamiento poderoso en el pueblo de Israel. Gloria al Señor. Y mire lo que dice, y se juntó todo el pueblo cuando ellos, hermanos, ya se consuma las 10 tribus de Israel y regresan, hermanos, a Jerusalén, a sus ciudades. Dice que los convocaron, que vinieran, hermanos, todas las ciudades de alrededor donde vivían las 10 tribus de Israel, y que se juntaran en Jerusalén todas. Y dice, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron, Esdras era, hermanos, el sacerdote en aquel entonces. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Fíjese bien. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación. Hermanos, la Torá, la ley, eran los 5 libros de ¿qué? Del Pentateuco. Génesis, Éxodo, Levítico, Número. ¿Alguien me quiere buscar Deuteronomio capítulo 20? Búsquemelo. Y mire, Esdras viene movido por el Espíritu Santo y les empieza a hablar. Cuando Israel, hermano, sale de Babilonia, rechaza, fíjese bien, todas las enseñanzas, doctrinas, todo lo que aprendieron, hermanos, en Babilonia, lo rechazan. Todo lo que aprendieron de una sociedad aramea terrible, hermanos, de Babilonia, lo rechazan.
y hacen conciencia de que necesitan volver a los caminos de Dios. Pero el asunto es, hermanos, que había jóvenes que habían nacido en Babilonia. Hablaban, hermanos, otro idioma y se habían olvidado de cómo alabar y buscar y adorar al rey. Cuando ellos se olvidan, hermanos, dejan todo atrás, la cultura y todo, y se empiezan a renovar y rechazan la conducta pecaminosa, hermanos, de la sociedad, hermanos de Babilonia. Eso, fíjense bien, trajo una renovación al pueblo de Israel y un compromiso de andar nuevamente en la voluntad de Dios. Y si nosotros hacemos eso, tendremos la palabra de Dios como nuestra inspiración para un avivamiento y ser agradecidos con Dios en todo. ¿Cuántos son agradecidos con Dios en todo? En vez de renegar, hermanos, ser agradecidos con Dios en todo. Y mire lo que dice. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo, y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Fíjese bien, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres, mujeres y todos los que podían entender. No todos entendían la ley leída por Esdras, hermanos. ¿Por qué? Porque las nuevas generaciones no hablaban, hermanos, el hebreo, sino que hablaban, ¿qué? El idioma babilónico, el arameo, el que hablaba Abraham. Pero todos los que podían entender y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba, fíjese bien, Esdras, hermanos, cuando convocan a todo el pueblo, se hace un púlpito de madera y se sube a la parte alta, hermanos, donde estaba el templo destruido, a la parte alta donde todo el pueblo lo mirara. Y el pueblo, hermanos, esperando, escuchando a Esdras, dice que Esdras tomó el libro de la ley y empezó a darle lectura. ¿Quién tiene Deuteronomio 20? A ver, préstemelo. Préstamelo rápido, mijo. Qué tremendo. Ahorita que los escuché cantar, hermanos, me remonté hasta allá, gracias. Algo tremendo. Dice que puso, hermanos, su púlpito de madera. Dice, y estaba sobre un púlpito de madera que había hecho para ello, y junto a él estaba Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías, Masías a su mano derecha y a su izquierda Pedalías, Misael. ¿Se acuerdan de Misael? Malquías, el que estuvo con hermanos, Milcías, Malquías, Jasum, Hasbadana, Zacarías y Melusam. Y abrió pues Esdras el libro
a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Se sube y le dice: pueblo de Israel, y su bendita ley, cuando salgas a la guerra contra tu enemigo, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de la tierra de Egipto. Y todos estaban atentos. Y cuando os acerquéis para combatir, se pondrán en pie el sacerdote y hablará al pueblo y le dirá: oye Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón, no temáis ni os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos, porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear con vosotros contra vuestros enemigos, para salvarlos. Y los oficiales hablarán al pueblo diciendo: ¿quién ha edificado casa nueva y no la ha estrenado? Vaya y vuelva hacia su casa, no sea que muera en la batalla y algunos otros lo estrenen. ¿Y quién ha plantado viña? Y cuando él está hablando, hermanos, empieza a hablar sobre la ley. No practicarás, no harás, no abominación, no practicarás agorrero. Y empiezan, hermano, los 10 mandamientos. Cuando él está expresando la palabra de Dios, hermanos, dice que el pueblo se compungió de corazón y empezaron a llorar. ¿Por qué? Porque la palabra les decía que Dios estaba con ellos. Yo pregunto: ¿cuándo Dios nos ha dejado, hermanos? ¿Cuándo Dios te ha dejado? No temáis, estuvieron cautivos, pero ahora yo estoy con ustedes y los he regresado a Jerusalén. Amados hermanos, cuando el pueblo estaba atento a la lectura de la ley, hermanos, dice que comenzó un tremendo avivamiento. Simplemente, hermanos, fíjense bien, por haber volvido a escuchar la palabra de Dios y ser obedientes a la misma. Hermanos, una de las evidencias principales de un verdadero avivamiento entre el pueblo de Dios es tener un hambre profunda de oír y leer la palabra de Dios. Por eso ellos estaban atentos, hermanos, escuchando lo que les decía, hermanos, el sacerdote, el escriba, hermanos, Esdras. Hermanos, cuando uno escucha la palabra de Dios, cuando uno lee la palabra de Dios con detenida atención, cuando uno, hermanos, está escudriñando la escritura tiene que hacer algo profundo en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Tiene que quebrantarnos, tiene que quitar nuestros propios argumentos. Estos jóvenes, hermanos, que venían, hermanos, de Babilonia, venían con otra perspectiva. Venían con otra forma de pensar. Habían aprendido algo, hermanos, de un nivel, de una ciudad. Imagínense, hermanos,
Los cautivos van, hermano, cautivos de una ciudad, hermano, que todavía vivían algunos en algunas ciudades y otros en tiendas de campaña. Ellos volvían y los llevaron, hermanos, según, hermanos, los estudiosos dicen que cuando llegaron, hermanos, a Babilonia, el pueblo de Israel se quedó, ¿qué? Con la boca abierta, asombrados de todo lo que miraron, las grandes, hermanos, edificios que había, toda la cultura, todo lo hermoso, las plazas. Y no es el caso a veces en nosotros, hermanos, cuando nos empezamos a desviar de las cosas de Dios, nos vislumbra a veces el mundo, nos vislumbra miren, muchos están vislumbrados por tener un teléfono mejor, si es cierto o no, un actualizado, y se vislumbran y se van apartando de la lectura del Señor, de la palabra del Señor, de la oración, de la comunicación con Dios, de la intimidad con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Eso es cierto, sí. Son vislumbrados. Eso le pasó al pueblo de Israel, amados hermanos. Habían dejado a Dios atrás y por consecuencia, hermanos, fueron ¿qué? Esclavizados. Y es a lo que la persona cae, a esclavizarse, hermano, en ciertas áreas de su vida. Bueno, el asunto que cuando ellos, hermanos, regresan a Jerusalén, los que conocían a Dios, los que tenían relación con Dios, hermano, llegaron y atentos escucharon la palabra del Señor y empezaron a llorar. Pero algunos, los jóvenes, no entendían porque no hablaban el idioma. Y eso, hermano, pero fíjese, Dios es bueno. ¿Cuántos dicen amén? Dios es bueno. Miren, hermano, cuando ellos escuchan la palabra de Dios, hermano, produjo en ellos una actitud de humildad y de adoración. O sea, la palabra te trae, hermano, ¿cómo se dice? A un autoanálisis. ¿Para cuántos hermanos así es la palabra? Para todos debería de ser. Pero fíjese bien, uno de los mayores cultos de adoración, hermanos, de toda la historia del Antiguo Testamento fue este de Nehemías y el pueblo de Israel. El volver a la palabra de Dios, todo el pueblo con toda conciencia, produjo en ellos una postura, escuchen, una postura de humildad. Y todos, hermanos, fíjense bien, dice que inclinaron su rostro, ¿qué? En tierra. Es algo precioso. En este capítulo 8 de la Biblia describe uno de los más grandes, fíjense bien, cultos de adoración de todos los tiempos. Hermanos, nuestro Dios desea la adoración de su pueblo y nos llama a que le hagamos todo el tiempo, hermanos, a que lo hagamos todo el tiempo, ya que el pueblo de Israel, hermanos, lo olvidó por 70 años. O sea, imagínense olvidar la ley, bueno, en ese tiempo, pero olvidar de leer la palabra, hermanos, imagínense por 70 años. O sea, totalmente las generaciones nuevas no sabían ni de quién se estaba hablando cuando el escriba Esdras estaba leyendo la palabra de Dios. ¿Entienden eso? Y el peligro hoy puede ser con nuestros jóvenes, con las nuevas generaciones. Si no les enseñamos a leer
a orar, a buscar a Dios, hermano, al cual nosotros servimos, ellos muy pronto se podrán olvidar de las cosas de Dios. ¿Sí es cierto o no? Sí. Pero hermanos, algo poderoso pasó, fíjense bien. En totalidad se olvidaron de cómo adorar a su Dios como pueblo. Como pueblo. Acuérdense que la adoración a Dios es en pueblo. Toda la iglesia. En Babilonia, Daniel oraba solo. ¿Oraba qué? Por la mañana, al mediodía y por la noche. Amén o no amén. Los que tenían conocimiento de Dios lo hacían algunos, pero las nuevas generaciones no lo hacían. Eso era lo tremendo, amados hermanos. Cuando, hermanos, después de tanto tiempo se reúne todo el pueblo a adorar a Dios. ¿Cuántos? Las 10 tribus de Israel se reunieron afuera, hermanos, del templo en Jerusalén. Hermanos, por eso nosotros, cuando adoremos a Dios, tiene que ser toda la iglesia. Amén. No agarre lo que dicen los hermanos, es que como por el teléfono, ¿verdad? Por el YouTube, ahí yo veo y escucho predicación. Eso no es un culto para nuestro Dios. Un culto para nuestro Dios, levantar las manos, inclinar el rostro en tierra como lo hicieron ellos, es todo un pueblo, y todo el pueblo somos la iglesia del Señor. Amén o no amén. Hermanos, por eso a veces nosotros nos sentimos un poco tristes cuando vemos que no llegaste, cuando vemos que aquel no llegó, cuando vemos que aquel faltó. Circunstancias no las conocemos, pero aún así nos sentimos un poco frustrados. ¿Por qué? Porque la adoración para nuestro Dios es todo un grupo con un propósito: adorar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Qué lindo, amados hermanos. Juntos en un mismo sentir. Pero Nehemías y el sacerdote Esdras, hermano, Dios lo usó para despertar al pueblo y adorarlo de rodillas. Según el verso 7, declara que ellos, fíjese bien, hicieron entender a las nuevas generaciones, a los nuevos que no conocían el idioma, hermano. Se pusieron, hermanos, hombres preparados con unción, hermanos, para hacer entender, hermanos, esta ley, esta palabra que se estaba leyendo a las nuevas generaciones. Es decir, hermanos, les abrieron su corazón para que aceptaran al Dios verdadero y vivo de Israel en sus vidas. Es lo mismo que la iglesia necesita. Hacerle entender a nuestros hijos, hermanos, que necesitan entregarle su corazón a Cristo Jesús. ¿Qué necesidad tenemos? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué es tan importante? Porque se requiere. Hermanos, Nehemías y el sacerdote Esdras, Dios los usó para preparar al pueblo. Y dice que todos, fíjense bien, se arrodillaron con su rostro en tierra. Este verso, hermano, declara que ellos hicieron entender la ley a las nuevas generaciones de jóvenes que habían vuelto del cautiverio de Babilonia. Esta palabra, hacía entender la ley, indica que Esdras y los levitas demuestran lo que debe suceder
cada vez que se proclama o se predica la palabra de Dios a su pueblo. Muchos de los exiliados que volvieron del cautiverio ya no entendían ese idioma, ya que su idioma actual era otra lengua. Cuando el escriba Esdras dio lectura a las escrituras hebreas, fíjese bien, un grupo de hombres consagrados las tradujeron al arameo y explicaron su significado de manera que el pueblo pudiera entenderlas y aplicarlas a su vida. Y el propósito primordial, buscar al Dios de sus padres. ¿Buscar a qué? Al Dios de sus padres y servirles con devoción y servirle con devoción. ¿Y servirle con qué? Con devoción e integridad. ¿Entienden eso? Todo lo que hacemos, hermanos, es para Dios. Toda la adoración, hermanos, no es para el que está cantando, el que está tocando. ¿Es para quién? Para Dios. Todo lo que, hermano, lo que expresa tu corazón, hermanos, a través de tus palabras, es para Dios. Amados hermanos, el resultado de entender la palabra de Dios con toda conciencia, el resultado de entender la palabra de Dios con toda conciencia trae resultados de un avivamiento. Esta es la palabra de Dios. Esta es la revelación de Dios a la humanidad. ¿Cuántos dicen amén? Esta es la palabra de Dios la que te habla. ¿O no es cierto? Esta es la palabra de Dios la que te dice qué debemos de hacer. Aquí viene el mejor consejo en la palabra de Dios para cualquier circunstancia de nuestra vida. ¿Con toda qué? Conciencia. Qué tremendo. Cuando no lo hacemos con toda conciencia, no hay resultados. ¿Sí o no? Ni en la escuela, hermanos. Un niño distraído en la escuela no puede pasar año, porque no está haciendo ¿qué? Tiene problemas. Por eso los mandan a clases, ¿cómo se llaman? Especiales, ¿cierto o no? Porque tiene cierto. Pero cuando tú y yo entendemos la palabra de Dios con toda conciencia, tiene que traer resultados a la vida del creyente. ¿Y cuál era el resultado que trajo al pueblo de Israel? Se arrepintieron. Tenían hambre de adorar a Dios en grupo, en todo el pueblo. Amén. Ustedes, hermanos, nosotros, cuando falten al culto, ustedes deben de pensar: necesito ir a adorar a mi Dios con todos mis hermanos. ¿A poco no? Necesito levantar las manos con mis hermanos, adorar su nombre. Hermanos, cuando todo el pueblo comprendió las escrituras en el tiempo de la ley de Dios, dice que se alegraron grandemente, dando por resultado la revelación de cómo ellos se habían apartado de la palabra de Dios por estar en un exilio en manos de otra nación, aprendiendo cosas nuevas y olvidando, fíjese bien, los preceptos y enseñanzas de su Dios. Ellos se dieron cuenta que las cosas de su Dios eran poderosas al entender el mensaje leído y traducido
por los siervos de Dios. La revelación de la palabra les llevó a tener uso de conciencia plena, teniendo en esos momentos, fíjese lo que produjo: arrepentimiento. Y cuando hay arrepentimiento, hermanos, vino el regocijo y les comenzó un avivamiento. Hermanos, estoy hablando de unidad, estoy hablando de reconciliación, estoy hablando de que somos un pueblo, pero hermanos, todo esto caracteriza el principio de un avivamiento. Si no nos arrepentimos, hermanos, de nuestra vida, de las cosas malas que hemos hecho, jamás va a comenzar un avivamiento. Sí, amén. Si la palabra no nos hace conciencia de que estamos mal, jamás va a haber un avivamiento en nosotros. ¿Lo necesitamos? Sí. La palabra, hermanos, nos ha hecho conciencia. Y cuando lo reconozcamos, mire lo que hicieron. En ellos produjo un avivamiento lleno de regocijo. Y este regocijo potencialmente presente en los que tienen un avivamiento es esperado y ser puesto en acción por el Espíritu Santo. Hermano, necesitamos la presencia del Espíritu Santo. ¿O no es cierto? Sí. A veces ya no lloras, a veces ya no abras tu corazón al Señor. Estamos duros. ¿Por qué? Porque necesitamos reconocer que la palabra nos dice que necesitamos un avivamiento urgentemente. Hermanos, el avivamiento es producido por tener una postura de reconocer dónde me encuentro y a dónde estoy yendo y a dónde voy a terminar. ¿Eso es cierto? Sí. Si no reconocemos esas posturas, hermano, jamás va a llegar un avivamiento a nuestras vidas. Con esto quiero terminar, hermanos. Necesitamos meditar eso a través de la palabra de Dios y nos dará por resultado un poderoso avivamiento en oración, ruego y clamor. Fíjese que yo estaba pensando algo, hermanos. Casi en todos nuestros cultos, cuando se derrama el poder de Dios, lloramos, ¿verdad que sí? ¿Cuántos lloran, hermanos? A ver, levanten la mano los que no lloran. ¿Verdad? Sí, es que sí hay algunos. Pero mire, hermanos, yo pensaba cuando estaba haciendo esto, hermanos, este sermón, que me costó mucho hacerlo, la verdad, y todavía lo estuve estudiando en la oficina un rato. Pero, ¿sabes qué? Yo le preguntaba al Señor: Señor, ¿por qué en los cultos siempre lloramos? Yo le preguntaba. Bueno, ¿saben por qué, hermanos? Porque el pueblo de Israel siempre fue esclavizado y se apartaba de las cosas de Dios. ¿Es cierto o no es cierto? Sí. Y nosotros fuimos esclavizados por el pecado, hermanos. Y para nosotros, los que servimos al Señor, no es fácil dejar el mundo. No es fácil decirle a esto no. No es fácil decirle a aquello no. No es fácil a veces, ay, quiero caer, casi me siento caer. ¿O no es cierto? La tentación, la lucha, y cuando venimos aquí es difícil, hermano, dejarlas. El vaivén de una sociedad que te ofrece todo. ¿O es fácil? Es difícil.
Y orar y decir, y cuando tú vienes, hermano, cargado con tanta necesidad, con tanta tentación, y sientes la gloria de Dios y dices, Padre, me arrepiento, no sales poderoso, no sales con nuevas fuerzas, no sales lleno del Espíritu de Dios. Y hermano, descargaste todo aquí por tu lloro. Pero un día vamos a dejar de llorar, hermanos, cuando Cristo venga en gloria. Aleluya. Y ahí todo, hermano, todo quedará y se olvidará. O para ustedes no es fácil. Es fácil decirle esto al mundo. No. Por eso el Señor dijo, guárdalos. ¿De qué? Del mundo. Enfermedades, luchas, tantas cosas. El pueblo de Israel, hermano, a cada momento se perdía de las cosas de Dios, se olvidaban de Dios. Hermanos, necesitamos volver a los cultos llenos de adoración. Estuvo lindo hoy el culto. El miércoles estuvo precioso también. Hermanos, necesitamos volver a los cultos llenos de adoración, como en el tiempo de Nehemías y Esdras, y con conciencia plena, llenos de humildad y ruego, pensando a quién estamos adorando y quién es el que está con nosotros. Esta es la invitación, hermanos, hoy. Que el Señor intensifique, hermanos, en nosotros su presencia. El miércoles fue algo precioso. Hermano, yo esa predica bien largo, pero estuvo lindo, hermanos. Lo más tremendo es que estábamos, hermanos, en la predicación y comenzó una lluvia tremenda. Una hora de lluvia así, hermanos, los que vinieron el miércoles. Allá atrás se oía, ay, Padre Santo, esto se va a caer. ¿Sí pensaron o no? Pero yo esperaba ver cascadas de agua entrando por todos lados. Ni una gotita. Bueno, allá porque se mete el agua, porque tiene el declive para acá, ¿verdad? Hermano Arnulfo hizo mal el asunto ahí. Pero fue poca la que entró. Las calles iban. Y en medio, hermano, de esa tormenta, de ese torrencial, yo le pedí al Señor y le decía, Señor, que tu gloria descienda de esa misma manera en nosotros. Amén o no amén. Que nos empape tu presencia. Que un avivamiento poderoso, hermanos, descienda en nosotros. Hermanos, necesitamos buscar, hermanos, un avivamiento. Seamos humildes en sentir el mover del Espíritu Santo. Sigamos buscando el avivamiento que el pueblo de Dios tuvo en el tiempo de Nehemías. Mujeres y hombres de oración. Oremos para que el pueblo de Dios y todos lleguemos a un avivamiento, a un avivamiento personal, pero también congregacional. Hermano, hermana, si nosotros despertamos en el hogar, nuestros hijos despertarán también. ¿Es cierto o no? Y ellos vendrán, las nuevas generaciones, a servir a Cristo Jesús. Yo necesito la llenura del Espíritu Santo, hermanos, como el pueblo de Israel, como nuestros cultos en la antigüedad. Todo el altar se llenaba. ¿Cierto o no? Todos llorábamos, todos nos hincábamos. Una cosa hermosa. Necesitamos volver, hermanos, en la búsqueda de un avivamiento.
Póngase de pie. Póngase de pie.